Rico, ¿a ti te gustan las viejas? ¿Qué pedo con esta pinche vieja psicópata? ¿Estás de parte mía o de parte de la vieja chancluda? Mexicanas y mexicanos. Bienvenidas al podcast ese de las viejas, un espacio para cuestionar y aprender entre todas. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta nueva entrega del podcast ese de las viejas. En esta ocasión, al micrófono las acompaña su servidora Aranza Ramírez y estarán escuchando un mini episodio sobre la vida de las mujeres en la época georgiana y de la regencia en Inglaterra. Seguramente se preguntarán por qué estamos hablando de un periodo tan curioso en un país tan lejano. Pues digamos que es un episodio de contexto. ¿Y para qué? Para una gran sorpresa que les tenemos preparada, en donde hablaremos de un libro que nos gusta a todas las viejas del podcast. La película la hemos disfrutado muchas veces y recientemente surgió en una de nuestras conversaciones. Nos dimos cuenta que a pesar de la distancia espaciotemporal que nos separa de los hechos de esta novela, pues tenía mucha tela de donde cortar para hablar del matrimonio y de las relaciones, incluso en nuestros días. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, les comento que se trata de la novela de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio. Un episodio que vendrá pronto con un acercamiento que estamos seguras que van a disfrutar. Pero no voy a ahondar más por ese lado, aunque sí les recomiendo que vayan refrescando su memoria con el libro. En fin, me pareció importante dar un contexto a este próximo episodio, hablando un poco sobre la vida cotidiana de las mujeres en esta época, conocida como georgiana, de la cual la regencia es un subperiodo. Pero primero, ¿por qué se llama georgiana? ¿Qué años abarca? ¿Qué estaba pasando en el mundo? Se llama georgiana por la creativa tradición de los ingleses de ponerles Jorge a sus monarcas durante casi un siglo. Estamos hablando que esta área abarca desde 1714 hasta 1830 o 37 si se incluye a Guillermo, que claramente no está cumpliendo con la especificación de llamarse Jorge. Y, como les decía de los Jorges, pues se trata de una línea de sucesión de los reyes hanoverianos, Jorge I, Jorge II, Jorge III y Jorge IV. No vamos a entrar en detalles de lo que es hanoverianos porque la cosa se pone muy enredada con las diversas casas reinantes y bla bla bla. Pero básicamente Hannover fue la dinastía alemana reinante en Gran Bretaña. El periodo de la regencia, por otro lado, es un periodo entre 1811 y 1820, cuando el rey Jorge III fue considerado no apto para gobernar por diversas razones, y entonces su hijo Jorge IV fue instalado como príncipe. En este periodo suceden gran parte de las novelas de Jane Austen, pero pues básicamente estamos hablando de la era georgiana también. Es que siglo XVIII y principios del XIX. Esta es la época que en Historia Universal conocemos como la Ilustración. Si recuerdan un poco de sus clases de historia, pues entonces sabrán que en esta época tuvieron lugar grandes movimientos como la independencia de las 13 colonias en 1775, la Revolución Francesa en 1789, nuestra independencia en 1810 y bueno, una época de muchos cambios, muchas revueltas, muy anti-establishment, muy rebelde, con ideas que obviamente se reflejan y vienen de la literatura. Un siglo con personas pues muy brillantes que escriben desde nuevas perspectivas, las quieren compartir y mueven a la gente, ¿no? ¿Y qué estaban haciendo las mujeres inglesas en todo ese tiempo? Pues es una pregunta compleja. Es fácil dejarse llevar cuando leemos un libro de Jane Austen y pensamos que podemos aplicar su estilo de vida a todas las mujeres, pero la realidad es mucho más compleja. Durante la novela, las Bennet se quejan constantemente de su falta de fortuna, pero cuando ves las condiciones del resto de la población, la verdad es que lo tenían bastante bien. De hecho, pertenecían al 1% de la población con más riqueza. Su padre era caballero y su pobreza era sobre todo por falta de buenas conexiones sociales y no por tanto por falta de dinero, aunque podían caer en este problema si no se casaban correctamente.
Les voy a poner un link donde una chica nos explica muy bien qué tan ricas, qué tan pobres eran las Bennet para que si les interesa este tema, pues tengan más donde ahondar. Yo en este día les quiero hablar sobre cómo era un día cotidiano en la vida de una chica de clase, pues básicamente media alta. Y bueno, el día se dividía en las mañanas y tardes. Las mañanas eran antes de la cena. Estaba el tiempo de predesayuno, que las mujeres dedicaban a sus asuntos privados, como higiene personal o checar el menú del desayuno con su ama de llaves, ya saben, cosas típicas. Y se usaba para practicar piano, leer, escribir cartas, caminar en el jardín, dar cortos paseos. Muy agradable este tiempo si tenías dinero. Alrededor de las 10 empezaba el desayuno, que incluía pan tostado, pastel o, dependiendo de cómo iba a estar tu día, algo más consistente como carne y huevos. El café, chocolate y el té eran las bebidas predilectas. En ese momento, los dueños de la casa también participaban en la preparación de alimentos. Claro que con cosas sencillas como haciendo el pan tostado, calentando el agua, ya saben, cosas de esas. Luego se iban a visitar a todo el mundo. Ocupaban en esto casi desde las 11 de la mañana hasta las 6 p.m. O sea, el gossiping, el chisme era el pan de cada día en realidad. Iban a otras casas, tejían juntas, tocaban el piano. Más o menos las visitas duraban 15 minutos. Y cuando visitabas a alguien, por cortesía te tenían que visitar de nuevo. Entonces, como pueden imaginarse, era un bucle infinito de visitas que podían ser pues muy entretenidas si visitabas a tus amigas o muy aburridas si tenías que ir con, pues ya saben, el pariente no muy entretenido. Durante estas visitas se ofrecían alimentos ligeros como bebidas, frutas, té, carnes frías. Y cuando acababan este tiempo de andar visitando, chismeando, pasándola bien, se acicalaban para la cena. Y cuando hablo de acicalar, me refiero a realmente ponerte guapa, vestidos elegantes, peinados aparatosos, ya saben, como en las pelis. Y bueno, las cenas podían ser sencillas o podían ser súper elaboradas con baile y entretenimiento hasta muy tarde. O sea, la pasabas súper bien. Bueno, pues la verdad es que cuando no tienes que preocuparte por qué vas a comer al día siguiente, la puedes pasar muy bien. En la mesa, durante estas cenas, como se podrán imaginar, se sentaban por orden los anfitriones en los extremos de la mesa y el resto de los invitados según su rango. Es más, entraban al comedor ya ordenados. Obviamente, en la escala social más baja estaban las mujeres solteras, y el matrimonio era la única vía de ascenso social y de independencia para las mujeres. Y con independencia estoy siendo muy laxa con el término porque pasaban del control de sus padres al de sus esposos. En las leyes quedaba muy claro, solo el varón primogénito podía heredar. De allí para abajo, pues te las arreglas como puedas. Es más, las mujeres ni siquiera podían aspirar a heredar si eran hijas únicas o puras mujeres. En ese caso, la herencia pasaba al hombre más próximo en la línea, aunque este fuera un pariente lejano y desagradable, como Mr. Collins en Orgullo y Prejuicio. Los hombres que eran hijos menores tampoco la tenían tan fácil, déjenme decirles, lo cual me sorprendió mucho. En realidad era una lotería muy extraña si te tocaba ser el hijo mayor primogénito, estabas en la gloria, y si no, pues tenías que ver cómo le hacías. De hecho, algo que me sorprendió mucho fue que en 1742 se publicó un libro de curioso título, Llave maestra para los tesoros de las damas ricas. El autor, anónimo. Está firmado por un hermano menor. El contenido, una audacia. Sí se le puede llamar así. Se trata nada más y nada menos que de un directorio, hasta en orden alfabético, con los nombres de las señoritas de clase alta y sus respectivas fortunas en libras, para guiar a los hermanos menores en la casa de un buen partido. Fíjense nomás. Una vez casadas, las mujeres tenían dinero de lo que se conocía como pin money, que era una mesada o pues como un sueldo que podían gastar en lo que quisieran. De ahí sacaban para sus vestidos, sus sombreros, sus zapatos, sus telas, sus vajillas, etc. Y hablando de eso, ¿cómo se vestían? Como buena restauradora, me interesó mucho saber cómo eran los vestidos y las vajillas. Así que me metí en una página para ver qué onda y descubrí que hacia finales del 18 los vestidos buscaban imitar el estilo grecorromano. O sea, como pues estas telas como que cubren todo tu cuerpo
La lana, el lino y el algodón estaban a la moda y los vestidos de seda se usaban sobre todo en las cenas. Les voy a compartir una página para que puedan ver el corte de estos vestidos. En cuanto a la vajilla, si quieren ver algo hermoso, les recomiendo que chequen la fábrica de porcelana de Wedgwood. Inició en 1730 y se volvió muy popular entre la nobleza. Y tienen unos platos que de verdad son una joya. Imitación de cosas chinas, de inspiración neoclásica, motivos florales, fitomorfos y no se pueden imaginar lo hermosos que son. Les voy a dejar un link para que se deleiten con las diversas colecciones, porque son una locura. Ojalá pudiera tener platos tan bonitos. Pero, pues bueno, fuera de esta vida privilegiada estaban las amas de llaves, trabajadoras, institutrices, mujeres que no se pudieron casar. La misma Jane Austen nunca pudo casarse. En fin, una multitud de mujeres que jamás tendrían ni el más mínimo acceso a la vida de una dama casada. La vida, como pueden imaginarse, era muy complicada. Y lo podemos ver en el caso de otras mujeres, como Elizabeth Bowman. Este caso me sorprendió mucho porque es una mujer que se dedicaba a ser gin durante un periodo conocido como Gin Craze en Inglaterra, en donde básicamente se consumía 1 litro de gin por adulto por semana. O sea, estaban alcoholizados todo el tiempo y obviamente eso tuvo estragos en la salud y se volvió ilegal. Entonces, lo que hacía Elizabeth Bowman era contrabandear gin a través de su puerta. Lo vendía de manera ilegal, llegaban, tocaban en su puerta, hacían ciertos sonidos específicos y entonces Elizabeth vertía gin a través de un orificio en su puerta que pues caía sobre el vaso del consumidor y luego le pagaban. Este trabajo la llevó a la cárcel, que era un lugar espantoso, y aunque logró salir viva, no se sabe qué hizo después. También están las empleadas dentro de las grandes casas que tenían que cumplir las órdenes de sus superiores, y olvidémonos de cualquier tipo de derecho laboral. No había tal. Pero bueno, estos son casos que me gustaría abordar en otro episodio porque se nos está acabando el tiempo. Y bueno, básicamente les quería hablar de este periodo de tiempo, de lo que hacían las chicas y un poco para imaginarnos y ponernos en este mood pues del que vamos a ahondar más cuando les presentemos el episodio sobre Orgullo y Prejuicio. Espero que les haya gustado, que les interese y si es así, pues los invitamos a que nos digan, a que participen para que nosotras podamos seguir haciendo episodios de este tipo. La verdad es que conocer cómo era la vida cotidiana de otras personas en otros tiempos es algo que me interesa particularmente, entonces espero que ustedes también y espero que hayan disfrutado esta nueva entrega. Los invito a escuchar otros de nuestros episodios y les mando un enorme abrazo. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter en @poddelasviejas. Y si te gustó este episodio, no olvides compartirlo. Te esperamos a la próxima.